Pastor, A ver. tenemos testimonios en Sí. esta mañana. Sí, ¿no? Vamos a agarrar solo uno de algo que el Señor hizo el domingo pasado y quiero invitar a Lidiani a poder pasar. Y hay una palabra de ciencia que soltaste sobre la iglesia el domingo pasado, que dijiste que Dios estaba haciendo una sanidad específica y Lidiani nos va a contar un poquito más qué es lo que el Señor hizo. Wow, sí. Bienvenida. Buenos días. El domingo pasado, cuando el pastor estaba orando, él dijo que levantáramos las manos si necesitaban sanidad. Y él decía que el Espíritu Santo estaba sanando la columna vertebral. El sábado anterior yo estaba orando porque no podía dormir, porque me dolía la columna vertebral y le pedí al Señor sanidad. Y recibía la sanidad, no sentía la sanidad en el momento, pero le pedí al Señor sanidad en ese momento y que lo recibía por fe. Cuando Él oró y dio la palabra, al instante sentí como una corriente que me corrió desde la cabeza y me corrió todo el cuerpo y sentí la sanidad. Así que yo lo invito a que cuando haya un llamado aquí al frente, que pasen, no importa cómo se sienten, que pasen, que tengan fe y pasen, que el Señor siempre va a hacer algo en sus corazones, en su cuerpo. Si no lo hace en su cuerpo en el momento, Dios empieza a trabajar en el corazón primero y después viene la sanidad en el cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Gracias. Fe hasta en los huesos, se llama, mire, el título en esta mañana. Fe hasta en los huesos. Pero vamos a leer la palabra del Señor y nos estamos poniendo en pie para leer la palabra del Señor. Dígale al que está al lado, no te duermas ahora, porque viene la palabra de Dios. Hebreos, algunos se ríen porque siempre hay un dormilón. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Hebreos capítulo 11, versículo 22 en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Capítulo 11, versículo 22, nos dice, versículo corto, pero dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Wow, mire esto. Por la fe, al morir, sus últimas palabras, habló de la salida de Israel, de Egipto y de unos mandamientos acerca de qué hacer con sus huesos. Bueno, puede tomar asiento ahora. Siempre pensé y siempre he predicado que de la primera generación solo entraron dos, Josué y Caleb. ¿Se acuerdan? Siempre lo hablamos, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que entraron tres a la tierra prometida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es esto? ¿En qué Biblia está? Y no estoy hablando de Moisés, porque Moisés no entró a la tierra. Aunque entró en su corazón, porque la Biblia dice que se mantuvo viendo al invisible, o sea que por la fe lo obtuvo. Sin embargo, subió al monte y ahí murió. Vio la tierra de Canaán y dijo, bueno, hasta aquí el Señor me dio la posibilidad de vivir. Esto fue el plan de Dios, estar 40 años con este pueblo y traerlos. Y la segunda generación entró con Josué, con Caleb, que eran de la primera generación, y con José. O sea, sí, pastor, pero José hacía 430 años que había muerto. ¿Sabe que entre la palabra que da José de la liberación de Israel y de los huesos, pasaron 430 años? Pero él dejó, qué tremendo esto, él dejó un mandamiento. La Biblia nos dice que José fue un soñador, ¿no? Nos dice la Biblia que José soñó un sueño. Nosotros los predicadores nos tomamos de este pasaje porque decimos nosotros también soñamos un sueño de Dios. Y usted también tiene un sueño de parte de Dios que tiene que conquistar. Ahora, José tuvo una visión acerca de un propósito que tenía el Señor sobre él en la tierra y vio que estaría en autoridad sobre los hermanos y que se inclinaban. Entonces los hermanos empezaron a tener envidia, ¿no?, de él y dijeron, ¿cómo tú eres el pequeño? Hoy José sería en estos tiempos como el niño mimado, ¿vio? El niño amado por el papá, que dice mucho por ahí, este es mi hijo preferido, ¿no? Bueno, en el buen sentido, el padre lo tenía José como una persona especial, que se diferenciaba de los hermanos. Y Dios estaba con él, Dios siempre estuvo con José. Pero los hermanos tuvieron envidia, lo vendieron, nos dice la palabra de Dios, que allí empezó en José un proceso
de dolor, esa es la palabra. Es un proceso de dolor, de prueba, de trato personal con Él para que se cumpliese la palabra del Señor sobre su vida. José fue esclavo hasta llegar a Egipto, donde Dios comenzó a levantarlo. Y Dios comenzó la gracia de Dios, el favor de Dios, lo levantó hasta que llegó a ser dueño allí en la casa de Potifar. Ustedes saben la historia que pasó con la mujer de Potifar. Sin embargo, José se mantuvo fiel al Señor. Y luego de esa prueba terminó siendo el número 2 de Egipto, podríamos decir eso, el número 2 en autoridad. José llegó a tener mucho dominio sobre Egipto, tenía palabra de Dios para el faraón. Y allí en Egipto luego se reencuentra con sus hermanos y la prueba más difícil que tuvo fue perdonar a sus hermanos. Qué difícil, ¿no? Teniendo la oportunidad humanamente de castigarlos y aún hasta de matarlos, porque él era el número 2 y lo que él decía hasta Faraón lo cumplía. Estaba puesto en un lugar de alta estima José, de alta autoridad. Y los hermanos fueron a buscar a Egipto comida porque no tenían para comer y se encuentran allí con José. Y allí los perdonó. ¿Y qué preguntó? Por el papá preguntó, ¿no? Y usted dice, pastor, qué terrible la historia que vemos de José, ¿no? De abandono, de envidias y de mucho trato personal. Pero Dios lo prosperó y lo bendijo allí junto a Faraón. Pero José murió y también murieron todos los hermanos. Y en Egipto nos dice la palabra de Dios que hubo un nuevo faraón que no conocía a José. Eso está en Éxodo, capítulo 1, versículos 6 al 14. Éxodo, capítulo 1, versículos 6 al 14. Nos dice la palabra del Señor que murió José y murieron todos sus hermanos y toda aquella generación de los hermanos. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Wow, más adelante dice que dieron una orden a las parteras de que si veían que naciera un hijo varón, lo tenían que matar. Y esas parteras nunca hicieron eso, porque ninguno del pueblo de Dios puede hacer eso, ¿no? Porque ellos sabían que Dios es la vida, ¿no? Y nosotros más sabemos que Jesucristo es la vida. Entonces ellos nunca permitieron eso y se multiplicaban y crecían en extremo. ¡Qué tremendo! O sea, mientras José estaba en el reinado de Egipto, había una cierta calma y había un respeto. Y luego vinieron los hermanos y empezaron a fructificarse. Mientras José vivía, José llegó a ver hasta la tercera generación. Y había paz a los hijos de Israel, que eran un puñado en ese momento, que José era gobernador de Egipto. Y había paz, pero cuando José muere, todo cambió. Pero en sus últimos días, en sus últimas palabras, habló sobre la liberación que iba a haber del pueblo de Israel cuando creciese, cuando se multiplicase. Y además dejó una orden. Génesis capítulo 50. Casi los últimos capítulos terminan con esto, ¿no? El Génesis termina con eso. Luego viene el Éxodo. Pero Génesis capítulo 50, versículo 22 al 25, dice que José vivió hasta los 110 años de edad. Miren, algunos están pensando en la suegra en este momento. Pero José vivió hasta los 110 años de edad y alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de los hijos de Efraín. Y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos.
Mire el versículo 24 lo que dice. Pero José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de la tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto, como si fuera un faraón, porque lo tenían en gran estima. Y lo embalsamaron como Jacob fue embalsamado. Usted sabe que Jacob también pidió lo mismo. Le pidió a José que cuando él muera lo lleven a las tierras de Canaán. Para ellos era muy importante morir ahí. ¿Por qué? Porque ellos decían que el Mesías iba a resucitar primero allí a los que eran de donde es Jerusalén, ¿no? Hoy en día ahí están los cementerios, usted puede verlo. Entonces para ellos era muy importante ser enterrados en esa tierra que Dios había prometido. Y ahí José pidió permiso a Faraón y Faraón le dijo: claro, lleva a tu padre. Y llevó a su padre y lo enterró. Y luego vivió muchos años, hasta los 110. Y dejó esta orden también, José dejó esta orden: cuando yo muera, llévenme allá. Entonces lo embalsamaron, lo pusieron en un lugar como si fuera un faraón. Mire qué autoridad que tenía José, qué respeto, ¿no? Y ahí estuvo ese cuerpo embalsamado. Y pasó ese tiempo hasta la liberación del pueblo de Israel. Para José era algo concreto que Dios iba a liberarlos. Wow. Aunque en ese tiempo había tiempo de bonanza, tiempos de respeto, José sabía que en un momento no iba a estar eso y que Dios iba a mandar un libertador. ¿Quién fue el que Dios levantó? Moisés. Moisés fue levantado. Entonces cuando Dios levanta a Moisés y después de las plagas y después de que ellos ya tienen la orden del Señor para salir, ¿sabe lo primero que hace Moisés? Pide los huesos de José. Lo primero que Moisés hace es decir: tengo una orden que viene de hace mucho tiempo. Y es una orden muy especial. Y es tremendo, ¿no? Porque uno dice: wow, qué importancia que tenía Moisés, qué deber que tenía Moisés. Éxodo 13:19 dice: y Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros, dijo José, de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Yo no quiero que mis restos estén en un lugar donde sea una tierra pagana. Si bien Dios me trató y Dios permitió que yo viviese en Egipto y Dios me levantó aquí porque hallé gracia para Faraón, sin embargo dijo: este no es el lugar donde tengo que estar. Lleven mis restos a la tierra donde Dios juró que iba a ser tierra donde fluye leche y miel. Ahora puede usted entender por qué entraron tres. Porque entró Josué, Caleb y los huesos de José. José estaba allí por la fe. Esos huesos hablaban de una liberación. Esos huesos estaban diciendo algo poderoso. Había promesas en esos huesos. Usted me entiende que hasta los huesos, hermanos, hasta los huesos tienen fe. Primer punto, esos huesos nos hablan de que la fe es más poderosa que el dolor del proceso de José. Esos huesos nos hablan de que la fe es más poderosa que el dolor del proceso de Dios en tu vida o en la vida de José. Wow, me hace llorar. ¿Sabe por qué me quebranta? Porque José vivió un proceso difícil. Y usted puede leer la historia, no podemos verla, está en otro sermón que predicamos, una serie sobre los procesos de Dios. Usted puede buscarlo en YouTube. Ahí está el proceso de José. Usted puede escuchar ese sermón online. Hoy estamos hablando de estos huesos y estos huesos nos hablan de esa fe que es más poderosa que el dolor. El proceso de José tuvo un propósito, hermanos, que trascendió la vida misma. Porque su vida casi toda, si tú la lees, tú dices: wow, pastor, desde el momento en que Dios le dio ese sueño hasta el momento que Dios lo levantó pasaron muchos años de dolor. ¿Cómo Dios permitió eso, pastor? Uno cuando lo lee humanamente dice: no puede ser. Cuando uno lee a Job también humanamente dice: no puede ser. Por eso no se puede interpretar humanamente. Se interpreta, ¿sabe qué?
que esto trasciende aún la vida, trasciende lo natural. Los huesos hablan de una fe que fue más fuerte que la envidia de los hermanos, que la envidia había sido terrible. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 37, versículo 8b, y le aborrecieron aún más los hermanos de José a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esos huesos hablan de una fe que trasciende la envidia. Mucha gente dice, pastor, ¿cómo hago para lidiar con la envidia de la gente? Pues hay gente que se pone una cintita roja, ¿vio? Como si es más poderosa esa cinta, ¿vio? Que la oración. No, esa cinta no le hace nada. Esos huesos hablan de una fe que es más fuerte que el abandono que sintió José. Mira ahí en Génesis 37, 18, dice que cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos de José, ¿no? Antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahí como burla lo dijeron. Ah, miren, ahí viene el soñador de Dios. Ahora pues venid y matémosle, le dijeron, y echémosle en una cisterna y diremos, bueno, alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esos hermanos se metieron con un sueño de Dios. Cuidado, no se meta con alguien que tiene un sueño de Dios porque puede ser difícil. Pasar ese momento nos volvemos enemigos de Dios. Mejor que apoyemos a eso, ¿no? Porque siempre los hermanos de José andan por ahí, ¿vio? No digo que estén acá, están cerca, andan dando vueltas. Ahí están los hermanos de José, tramando siempre hay un hermano de José en la familia también. Vamos a decir la verdad. Siempre hay un hermanito de José ahí que uno tiene que, con cuidado, ¿no? Entonces usted va y le cuenta, Dios me dijo esto, Dios me dio una promesa, y el hermano de José está, ¿cómo que te dio una promesa, Dios? Dios me sanó, y el hermano José, ¿cómo Dios te sanó? No puede ser. Se pone mal, porque usted está creciendo en las cosas del Señor. Así que cuidado con los hermanos José. ¿Qué dijeron? Venid y matémosle y vendámosle a los ismaelitas. Pero esa fe era más fuerte que ese abandono. José pasó de contemplar un sueño a un lugar llamado cisterna. Pasó de tener un sueño a que lo metan en un hoyo. ¿Cómo? Pero él decía, pero yo tengo un sueño de parte del Señor. Pero esos huesos hablan de una fe que es más fuerte que esa traición de los hermanos. ¡Wow! Esos huesos hablan de una fe sólida, aun cuando José fue esclavo. Era más fuerte que esa esclavitud. Esos huesos hablan del propósito que mantuvo cuando, yo uso a veces esta palabra, ¿no? Lo ningunearon y olvidaron en la cárcel. ¿Sabe qué es ningunear? ¿Cuántos saben qué significa ningunear? ¿O es una palabra que inventé yo? Se usa mucho. Significa que como que no eres nada, ¿no? Lo ningunearon, no eres nadie. Lo ningunearon. Y ahí José, en ese momento de dolor y en ese momento cuando se olvidaron de él, pero él había dejado y estaba pensando en su corazón esa instrucción de sus huesos. Esos huesos hablan de la fe de José en medio de la tentación. ¡Wow! Que es más fuerte que esa tentación que sufrió esa mujer sensual, esposa de Potifar. La fe de José era más fuerte que la sensación de sentirse olvidado, porque esa fe trascendió el proceso de él. José se mantuvo enfocado en Dios para poder perseverar, si no, no hubiera otra forma de perseverar. Y aquí es donde José aprendió a mantener su corazón sano, cuidarlo, cuidar su corazón, que la Biblia nos dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Cuide su corazón, no permita que nada ahí se asiente, siempre esté al día, porque usted tiene un propósito como José. ¿Y por qué José prosperó? Porque guardó su corazón. La Biblia nos dice que Dios estaba con José, mas Jehová estaba con José, Génesis 39:2. Y también Génesis 39:21 nos dice, pero Jehová estaba con José. Mire, yo no sé si él fue abandonado, él fue envidiado, él fue vendido, él pasó por momentos difíciles, él estuvo en un hoyo, pero ¿sabe qué? El Señor estaba con José. Y yo prefiero que Dios esté conmigo y no tener un montón de cosas materiales, pero que Dios esté con nosotros. Eso fue lo que aprendió Moisés. Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no vayamos.
Porque Moisés sabía que iban a pasar necesidad, pero si Dios está con ellos, podían ir tranquilos. Podían pasar por necesidades, podían pasar por pruebas, pero Dios estaba con ellos. Más allá del dolor, más allá de la prueba, más allá del abandono, hay un Dios que tiene planes y propósitos para tu vida y sus caminos son más altos que los nuestros. Por eso la fe lo llevó a José a procesar todo dolor e ir en busca de lo eterno. Wow. A veces enfocamos nuestra mirada en lo que nos hacen o en nuestros enemigos, o enfocamos nuestra mirada en lo que no tenemos o en lo que estamos padeciendo. Pero en la Biblia encontramos hombres y mujeres normales y comunes como nosotros, como Elías, un hombre sujeto a pasiones iguales a las suyas, dice la palabra de Dios en Santiago. Sin embargo, oró y Dios lo escuchó. Entonces encontramos hombres y mujeres que padecen como nosotros, pero ahí está la diferencia, que sabían que había algo eterno, que había algo que podía trascender la vida y la necesidad aquí en la tierra. Hay algo que trasciende, hay algo que es espiritual. Y este es el camino más alto donde Dios camina. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor. Son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso debemos caminar en los caminos de Dios. Dios nos invita a caminar en sus caminos. Son más altos, son más sublimes. Claro, con los pies sobre la tierra, pero con la mirada hacia dónde, dice la palabra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y Colosenses nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos reinando con Él. Donde dos o más estén reunidos, allí yo estaré, dice el Señor. Así que Él está con nosotros, hermanos. Que nada ni nadie te mienta en eso, porque el Señor está contigo. Nunca dejes de soñar con los planes que Dios tiene, porque José nunca dejó de soñar. No solo no dejó de soñar aquí en la tierra, dice que dejó mandamientos hacia cuando él no estuviese en la tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque cuando Dios te da un sueño, te da... esta es una frase mía, ¿no? Un sueño de Dios es una promesa en potencia. Dios te da un sueño, pero todavía no lo llevaste adelante. Hay un proceso ahí tremendo hasta que lo llevas, ¿no? José recibió el sueño. Y no es que le pusieron una alfombra roja y él dijo, vamos a caminar en el sueño de Dios. Y lo recibieron con flashes y fotos. No. Yo vi en la Biblia que no es así. Empezó el tiempo de padecimiento ahí. Sin embargo, él sabía que un sueño es una promesa en potencia porque es algo que no existe. Aún no existe, pero en Dios existe. Hermanos, ¿por qué oramos y ponemos las manos? Nosotros no somos sanadores. Dios nos libre de eso. Nosotros en fe ponemos las manos y damos la palabra y Dios sana. En fe ungimos con aceite. ¿Pastor, tiene algún poder especial el aceite que usted tiene? No, ni tampoco es de Israel, como algunos dicen que es de Israel. No, es de acá, de Alabama. Made in Alabama. Nunca compre esas cosas, por favor, se lo advierto. Es mentira, no es de Israel. Los que andan así haciendo esas cosas, no hay nada que comprar. Hay que usar las rodillas y orar y creerle a Dios que el Señor lo puede hacer. Eso es fe. Oramos y Dios obra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. José soñó un sueño y a pesar de todo lo que tuvo que pasar, se mantuvo como viendo algo invisible, como Moisés también viendo algo invisible, esperando el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios se tarda, no es de un día para otro. Dios no tiene un microondas. Dios cocina en un horno a bajo fuego, pero lo está cocinando. Cuando uno tiene un sueño, Dios tiene algo por lo cual pelear, por lo cual luchar, por lo cual perseverar. Y eso lo hizo José. Y aún en sus últimos días dejó esas indicaciones. Cuando uno dice, José, ya tiene 110 años. Ya es tiempo de que vaya, ¿no? Viejito, caminando con un bastoncito. Pero aún en sus últimos días,
José estaba dejando indicaciones, estaba afirmando la profecía de que Dios los iba a librar, la palabra que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, su padre. Él estaba afirmando eso, mire, hasta en los últimos días. Pero hay una diferencia entre los sueños de Dios y los sueños nuestros. Los sueños nuestros a veces tienen que ver con que comimos mucho a la noche, ¿vio? Y usted va al chino a comer y después duerme y sueña con los monstruos de Apocalipsis. Claro, ¿qué quiere? ¿Soñar con ángeles? O sea, es una bomba comer ahí a la noche. Entonces hay sueños que son nuestros. Y hay otro sueño, como yo una vez me pasó, por algo tenemos 25 años en el ministerio, pero entonces tienen que ver esos sueños con anhelos y de aquí, de la tierra, ¿vio? Está bien, Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, pero esas son las añadiduras, ¿vio? Son sueños que te da, pero no son tan importantes para Dios. Dios te va a bendecir, te va a dar. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo... ¿Sabe cuando dice todo es todo? ¿Sabía usted? Y todo lo demás va a venir por la añadidura, pero primeramente busca el reino. Nosotros a veces buscamos la añadidura primero y el reino no. Esos son sueños que buscan añadidura, pero cuando los sueños tienen que ver con el reino de Dios, son sueños que dan dirección, propósito, plan, que aún trasciende lo natural. Y yo diría, y tiene una implicancia generacional. Tiene una implicancia generacional porque trasciende tu vida misma y bendice a las generaciones. Así como Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, también visita la bendición el Señor. Mira, acá visitó a José, visitó las generaciones, a tal punto que pasaron más de 400 años y el Señor cumplió con esa palabra y guardó esos huesos. Y hubo un hombre que lo primero que hizo fue tomar esos huesos. ¡Wow! Nunca dejemos de soñar en medio de lo que estamos enfrentando, porque nos va a mantener el sueño de Dios. Segundo, esos huesos nos están diciendo que José superó el dolor. Son huesos de proceso. Esos huesos vieron la persecución del ejército. Miren, ellos tomaron esa caja. Tremendo los que iban con esa caja llevándola, ¿no? Yo pensaba en esto. Y en un momento los dejaron ir un poquito. Y el ejército de Faraón venía fuerte atrás. Yo me imagino que habrán corrido con ese cajón. Entonces, ¿sabe qué yo meditaba? Aún José en esos 40 años de desierto también sufrió. Los huesos de José también estaban pasando por un momento apremiante. Ahora vamos a ver por qué. O sea que no solo José sufrió en vida, sino que sus huesos también sufrieron ese dolor, ese trayecto. Vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Esos huesos vieron, porque yo hablo en presente. Ese hombre estaba vivo, hermano. ¿Cuánto me creen? Había una promesa en esos huesos. Y esos huesos vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Y ahí adentro él no podía hablar, no podía hacer nada. Estaban los huesos. Menos mal, no murmuró José. ¿Vio que después murmuraron? José no, porque estaba muerto en el cuerpo, pero estaba vivo en esos huesos. ¿Usted me entiende? Figuradamente estoy hablando. Entonces se abrió el Mar Rojo y pasaron, y esos huesos miró para atrás y vieron cómo se ahogó. ¡Wow! Se ahogó el ejército del faraón. Y luego María, hermanastra de Moisés, ¿se acuerda? El cántico en Éxodo capítulo 15. ¡Wow! Pero no se me desanime, porque al otro día María murmuró contra Moisés. Éxodo capítulo 16, vemos cómo murmuraron con Aarón. Y esos huesos también vieron eso. Vieron la victoria, pero también luego vieron cómo murmuraron contra Moisés, y Dios estaba escuchando y Dios estaba viendo. Figuradamente esos huesos escucharon el cántico, pero escucharon también esas palabras, las críticas de la primera generación. Esos huesos escucharon la crítica de la primera generación, que se quejaban, que querían regresar. Vieron esa murmuración de un pueblo esclavo en sus mentes. También vieron los milagros. Fueron partícipes de todo lo que sucedió. Esos huesos pasaron por pruebas, aún de muerto. José pasó por pruebas. Qué tremendo eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, una vez que dice, bueno,
José murió a los 110 años. Bueno, se terminó la prueba de José. Que descanse en paz. ¿No dicen así la gente? Que descanse en paz. No descansó en paz. No descansó porque estuvo 40 años en un desierto, escuchando de todo. Pero es tremendo, porque esos huesos también palpó la nube de día y la columna de fuego de noche. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Esos huesos estaban en un lugar, en un momento que acamparon, y de repente el Señor mandó codornices. Esos huesos llegaron hasta el final, después de los 40 años. Hermanos, esos huesos vieron morir a Moisés. Moisés subió y el Señor le dijo, sube y muere. Él subió, miró la tierra y murió. Pero esos huesos no quedaron ahí como los de Moisés. Esos huesos entraron a la tierra prometida. Entraron a la tierra que Dios había prometido. Por eso los huesos de José nos hablan de fe, hermanos, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible, porque tenemos que usar la fe, porque somos creyentes. ¿Sabe lo que significa ser creyente? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa ser creyente? Cuando usted dice, yo soy creyente. Que cree. Que cree. Que cree a Dios. Entonces somos hombres y mujeres de fe. Porque sin fe dijimos es imposible agradar a Dios. Vivimos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y fíjate algo tremendo. En Hebreos capítulo 11 nos dice que no todos alcanzaron la promesa aquí en la tierra. Algunos la saludaron de lejos, nos dice la palabra de Dios. Algunos no la alcanzaron. Por ejemplo, Moisés no pudo entrar a la tierra, pero la vio. No pudo entrar, pero había entrado en su corazón. Por la fe lo conquistó. Pero la fe trasciende lo natural, trasciende toda promesa natural. Es más alta, es espiritual. La fe trasciende la vida. La fe es vida eterna, esa promesa que tenemos del Señor. Por eso los huesos de José nos habla de que Dios tiene algo más grande para nuestra vida. Porque Él dejó esas indicaciones. Yo veo en ese acto que Dios tiene algo más grande para nuestra vida. Dios tiene algo más grande para nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Y a pesar de todo lo que hemos vivido, hay una promesa del Señor. Hay algo que debemos conquistar. Por eso nosotros también dejamos mandamientos a nuestras generaciones. Hay una bendición que dejamos. No solo para nosotros, pero dejamos una bendición a los que vienen tras de nosotros. La fe de José se metió hasta en sus huesos. Y los huesos de José nos habla de una vida que se deja moldear por Dios. Tercero, los huesos de José nos habla de una vida que se deja moldear por Dios. Son huesos que fueron prensados, así como se prensa el olivo. Para sacar el aceite hay que prensarlo, ¿no? Y el Señor, para sacar el aceite de nosotros, esto no le va a gustar mucho, pero está bueno, necesita prensarnos a veces, ¿o no? Una vida entregada a Dios que se deja procesar por Dios, que no resiste los planes de Dios. Yo un día estaba armando un sermón, mire lo que me pasó, me hizo acordar el Señor en estos días. Y entonces estaba hablando con mi abuela materna, la abuela que siempre estuvo conmigo, ¿no? Ya está con el Señor ahora. Pero entonces no sé cómo surgió el tema, y ella me contaba que cuando estaba en el pueblo, en Calabria, ellos hacían su propio vino. Entonces me interesó. Yo estaba escribiendo un sermón sobre el aceite prensado, y salió el tema ese. Y le empecé a preguntar, ¿y cómo hacían? No, pues ahí no éramos ricos, éramos pobres. Y agarrábamos la uva, la poníamos en algo adentro, y literalmente me dijo, nos metíamos ahí con los pies y empezábamos a pisar las uvas. No teníamos nada para hacerlo, solamente los pies. Entonces, mire, pregunta pastoral, veo que siempre hay una pregunta pastoral. Le dije, ¿usted se lavaban los pies para hacer eso? ¿En serio? Veo que uno pregunta a veces cosas, parece que es un periodista. Me miró y con la mirada me dijo todo. Y dije, Señor, me estás dando un sermón de aquello.
Y eso es lo que yo estaba viviendo en ese tiempo. La abuela no sabía. Que no, me estaban pisoteando, pero y no se habían lavado los pies. Usted me entiende, es algo figurado, ¿no? A veces nos pisotean. Y el predicador preguntó, ¿se lavaban los pies? Y la nona, pues nosotros decíamos la nona, a la abuela. La nona me dijo, no, me dijo, eso fermenta todo ahí. Es que hay algunos que se sienten así como la abuela cuando los pisa, ¿vio? Se están sintiendo así. Entonces, nos cuesta aceptar el proceso del Señor. Los huesos de José hablaban de una vida prensada, donde él había sido pisoteado, tratado, machacado, quebrantado, procesado, pero estaba ungido. Esos huesos estaban ungidos, tenían una promesa, usted sabe, ¿no? En cada paso que daba Israel en el desierto, yo me lo imagino a Moisés en cada situación difícil, orando a Dios, pero ¿sabe qué haciendo qué? Mirando los huesos de José. Hay promesa ahí, dijo él. Hay promesa acá. Tenemos que lograr llevarlo a la tierra. Él dejó un mandamiento. Y esas son las promesas. No tenemos los huesos de José, pero tenemos las promesas de Dios. En cada paso que daba Moisés, ahí estaban los huesos. Eran huesos destinados para ser usados como una promesa de Dios. ¡Qué tremendo! Porque cuando alguien muere, uno dice, bueno, ya está, ¿no? Se terminó. Ahí están los restos, dicen. Sin embargo, esos huesos no eran restos. Tenían una promesa de parte del Señor. Él había dado una promesa minutos antes de morir, de que Dios los iba a liberar. Entonces, dentro de esa caja, había huesos con promesas. Eran huesos destinados para ser usados como promesa del Señor. Le voy a dejar una frase que el Señor me dio esta semana, esta frase mía. El éxito de José no fue gobernar Egipto, sino que sus huesos lleguen a poseer la tierra prometida. No era el esplendor de Egipto. El sueño no era que el Señor lo iba a poner allí en alto, al lado del faraón, y tener todas las riquezas, y tener todo el oro, y tener todo. No. José no estaba pensando en eso. ¿Sabe por qué no? Porque él dejó mandamientos de que ahí no se quede su cuerpo. Si no, hubiera dicho, déjenme aquí, fui gobernador, fui el número 2, voy a quedar en los libros de historia, déjenme a mí embalsamado con los grandes faraones de Egipto. Dijo, a mí sáquenme de aquí, porque este lugar fue un lugar de proceso, de prueba, de trato, pero aquí no es el lugar donde voy a descansar. Aquí no es el lugar, qué tremendo esto, mire. Aquí no es el lugar donde cuando el Mesías venga, no va a ir a Egipto, va a ir a Jerusalén, va a ir a la tierra prometida. A mí entiérrenme allá, cueste lo que cueste, aunque tenga que pasar 40 años en el desierto. Esos huesos hablan de que José conoció una parte de Dios que pocos llegan a conocer. ¡Wow! Todo lo que agrada a Dios se hace por fe. Sin fe dijimos imposible. Hermano, nosotros vamos a ser conocidos por Dios, por lo que hagamos por fe. A Dios no le conmueve lo que hagamos naturalmente. No le conmueve a Dios. A Dios le conmueve la fe que tú tengas. Lo que hagas por fe. Por fe nos entregamos. Eso conmueve a Dios. Una persona que se arrepiente de sus pecados y se entrega a Dios y entrega su corazón, eso conmueve a Dios. A Dios le conmueve un corazón rendido a Él. Por eso, por fe das tu corazón a un Dios que no conoces, pero que te está llamando. Por fe te bautizas, aunque te bautizaron de pequeño, pero tú dices, yo me quiero bautizar. Lo haces por fe. Por fe, porque quieres ser como tu maestro. Por fe te bautizas, por fe obedeces los mandamientos, por fe oramos, porque si no oramos no va a pasar nada. Amén. Por fe intercedemos, por fe plantamos la iglesia cuando no teníamos ni un miembro y la plantamos por fe, porque era por fe. Por fe nos movemos como iglesia, por fe nos sostenemos, por fe oramos, por fe dijimos imponemos las manos, por fe ungimos con aceite, porque sabemos que hay un Dios que obra por la fe en Él. Cierre los ojos por un momento. Aleluya.
Oh Señor, Dios mío. Hermanos, los huesos de José se dejaron llevar porque él no podía ir, no podía caminar, estaba muerto. Pero sus huesos caminaron por fe, ¿se dio cuenta? Alguien lo llevó y eso fue fe. Alguien creyó y eso fue fe. José era un hombre muerto, naturalmente, pero estaba vivo en una promesa que trascendió su vida. Y qué bueno que estaban los huesos de José. ¿Sabe por qué? Porque esos huesos no pudieron murmurar, no se pudieron quejar, no tuvieron dolor. ¡Wow, Señor! Así José caminó, puse aquí, entre comillas, pero usted me va a entender. Así José caminó esos 40 años, no perteneciendo a esa primera generación que murmuraba, sino perteneciendo a la generación que por fe entró a la tierra. Todavía no lo tenían, faltaban 430 años. Sin embargo, José dijo, Dios los va a sacar. Dios se mueve por fe, hermanos. Él entró a la tierra por fe. Tenía un mandamiento de parte de Dios. Esos huesos nos hablan de que hay una esperanza para nuestras vidas. Porque hoy te vengo a decir que aún los huesos de José conquistaron las promesas de Dios. Esos huesos conquistaron las promesas de Dios como ningún otro. La Biblia dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Aleluya. Así nos ve el Señor. El Señor ve lo que nosotros no vemos. El Señor ve en nosotros lo que puede hacer con nosotros. Por eso el Señor tiene paciencia. Por eso nos está llamando. Por eso te ve bienaventurado cuando lloráis. Porque el Señor dice, voy a cambiar ese lamento en gozo. Voy a cambiar ese llanto en alegría, porque vas a reír, dice el Señor. Hay tiempos de llorar, dice la palabra de Dios, hay tiempos de reír. Vienen tiempos de reír, dice el Señor. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres.